Hola, buenas, vamos a ver los dispositivos Wi-Fi y cómo integrarlos con IFTTT. Cuando hablamos de dispositivos Wi-Fi, pues se nos viene a la cabeza los típicos Alexa, Google Home, Apple Home o directamente una aplicación en la que se puede controlar, pues por ejemplo, la luz. Pero claro, para que todo esto suceda, para que yo diga Alexa, enciende las luces del salón y las luces me obedezcan, tiene que haber una compatibilidad, tiene que haber un wifi entre ellas, tiene que haber una señal. ¿Qué pasa si las luces de mi salón no tienen wifi? ¿Cómo solucionamos esto? Pues para ello tenemos varios dispositivos wifi que nos van a dar la opción de domotizar nuestro hogar. Vamos a verlos. Estos dispositivos Wi-Fi van a trabajar en una onda de 2,4 GHz. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla sería un módulo Wi-Fi Switch y un módulo Wi-Fi Dimmer. Estos módulos son prácticamente idénticos y van a trabajar pues prácticamente de la misma manera. Como podemos ver aquí, este módulo lo vamos a insertar justamente en el hueco, ¿vale? Este sería nuestro interruptor, nuestro pulsador, y este sería el encastre, ¿no?, en la pared. Entonces vamos a coger los cables de red y los vamos a pasar a través de nuestro dimmer, de nuestro switch, y van a pasar por nuestro pulsador. ¿Para qué? Para tener las dos opciones, tanto por línea como por pulsador. Una vez que esté esto hecho, esto lo conectaremos, esto se conectará por Wi-Fi a través de esta aplicación Smart Life, y esta aplicación Smart Life suele ser compatible, bueno, es compatible con Alexa y es compatible con Google Home. Directamente creo que alguno de estos dispositivos ya directamente se puede conectar. Maneras de conectarlo, no solamente se puede conectar, como he dicho, con el pulsador, porque ya que si tenemos una zona en la que el pulsador directamente no lo queremos, podemos utilizar esta opción, siempre haciendo caso de las conexiones. Como podéis ver aquí, nos pone input L, input N, este sería nuestra corriente. Y pues bueno, siempre vale recordar de que L sería el de fase, el cable de línea en este caso, como tal y como está puesto, y N sería el neutro. Entonces podremos elegir pues cualquiera de las opciones que más nos interese, tanto con el pulsador, sin el pulsador o con dos pulsadores conmutados, los típicos pasillos largos o salones grandes. Vamos a ver más ejemplos. Estos dispositivos que os traigo ahora son un módulo Wi-Fi Mini Switch S on-off y una toma de corriente Wi-Fi. La toma de corriente Wi-Fi es muy sencilla de usar. Es tan solo enchufarlo en un mismo enchufe y ya estaríamos domotizando ese enchufe. Bueno, en realidad lo que tengamos aquí conectado. Si este enchufe directamente, imaginaros que vamos a conectar una luz, pues esta luz sería gobernada a través de esta aplicación por ejemplo, como decía, nuestro Alexa, que suele ser el más común de tener en casa. Entonces diría Alexa, enciende la luz. La luz se encendería una vez que lo tuviese todo preparado, pero claro, pensar que este cable, si aquí tenemos el típico interruptor de clavija, pues hay que tener cuidado, porque claro, si esto lo tenemos, este interruptor está abierto, no le llegaría corriente. En el momento que yo le diese la señal de que encendiese el interruptor, la corriente llegaría hasta aquí. Este cable no le daría corriente a esta bombilla. Entonces, cuando hagamos esto, tenemos que tener en cuenta eso, de que tiene que haber corriente hasta el punto que queremos que llegue, si no, jamás iba a funcionar. Por aquí arriba, este dispositivo es el switch, el on-off, y tiene pues bastantes más características. El dispositivo switch on-off lo vamos a ejecutar a través de esta aplicación y es compatible con Alexa y con Google Home. Este dispositivo nos permite crear escenas inteligentes que el dispositivo on-off pues apagará o encenderá varios dispositivos a la vez o como nosotros queramos. La ventaja también que este dispositivo
se pueden unir varios terminales a él. Por ejemplo, si estamos en casa 4 o 5, pues los 4 o 5 podemos acceder a él a través de la aplicación y crear pues varios escenarios inteligentes. Una ventaja que tiene este dispositivo es que sin red Wi-Fi lo podríamos dominar desde nuestro teléfono móvil. Lo podemos conectar tanto con interruptor, un par de interruptores conmutados, o directamente sin interruptor. Vamos a seguir viendo más dispositivos. Estos dispositivos Wi-Fi son para las persianas. Como podemos ver, el módulo de persiana es muy similar al que hemos visto antes, al switch que hemos visto antes o al dimmer, porque se va a colocar en la misma posición y prácticamente va a hacer lo mismo, con la diferencia de las persianas. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues como podéis ver, los cables de red hay que disponerlos tal y como nos dice aquí el fabricante. Tenemos el esquema en el mismo módulo y pondremos en el huequecito que tenemos aquí y encastraremos el módulo y el interruptor delante, que tenemos sus cables para también ejecutarlo desde el mismo interruptor, y pues no funcionaría tanto por la aplicación que utilicemos como por Alexa, Google Home o manualmente. El pulsador Wi-Fi de pared para las persianas, como podéis ver, es un pulsador que ya directamente tiene todo integrado. En el mismo pulsador, digamos que sería juntar estas dos cosas, nos darían estas de aquí. Como podéis ver en este caso, pues mira, es compatible con Wi-Fi, por voz, le podemos crear una rutina y pues también táctil. Se puede ver aquí que tenemos un móvil para decirnos que tiene su aplicación y también es compatible tanto con Alexa como Google Home. Y ahora vamos a ver lo que podemos hacer con este IFTTT y qué es y para qué se utiliza, como hemos dicho al principio. IFTTT es una página web, también nos la podemos descargar en la aplicación en el móvil y son las siglas de esta frase que traducido al español nos va a decir que si esto, entonces aquello. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que una acción va a tener una repercusión. Lo bueno de esto, que por ejemplo, si nosotros tenemos un Alexa, ¿no? Le queremos dar un comando Alexa y la otra parte no es compatible con ella, esto va a hacer que podamos compatibilizar dos cosas que entre sí no son compatibles. Vamos a la página web y os lo explico mejor. Tecleando en el buscador de Google IFTTT nos va a traer hasta aquí. La primera opción está aquí que podemos ver, ifttt.com, va a ser la página de la que estamos hablando. Cuando ingresamos en ella por primera vez vamos a tenernos que dar de alta. Podemos hacerlo tanto como la cuenta que tengamos de Google como la de Facebook o directamente crearnos una nueva independiente. ¿Cómo vamos a trabajar aquí? Pues vamos a trabajar con Apples. Como podéis ver aquí, esto de My Apples, como no tenemos ninguna, pues no vamos a poder hacer nada y aquí las vamos a crear. Importante que aquí en explorar podemos buscar Apples recetas que ya hayan creado pues miembros de la comunidad. Como podéis ver está todo en inglés. Si no nos enteramos mucho del inglés podemos dar secundario en nuestro ratón y traducirlo al español. No va a ser la mejor traducción, pero nos podemos entender un poquito más fácil. Como podéis ver, pues hay creadas ya por la comunidad para las luces de Navidad, incluso Twitch, redes sociales, tenemos un montón. Aquí en Explorar, por ejemplo, si le damos a Smart, ¿ves? Tenemos aquí, esta sería la aplicación, que nos la ha traducido también el nombre de la aplicación, Smart Life. Y pues como podéis ver, pues la comunidad ya ha hecho varias, ¿no? O sea, por localización, encender luz de dormitorio, etcétera, etcétera. Pero a nosotros lo que nos interesa es crear las nuestras propias. Nos venimos a crear y podemos ver aquí, este sería el disparador, esta sería la acción que va a llevar a cabo en esta reacción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a crear una muy sencillita. Vamos a crear, porque todo lo que creemos aquí, por ejemplo, cuando yo ahora mismo le voy a dar, vamos a buscar a Alexa, directamente me lo va a vincular. Vamos a poner cuando hemos añadido un objeto a la lista de la compra, ¿vale? Como podéis ver, me deja hacerlo. ¿Por qué? Porque previamente le he dado permisos
a mi cuenta de Amazon. Si no le damos permisos de nuestra cuenta de Amazon, de nuestra cuenta de Smart Life, de nuestra cuenta de Google Home, nunca nos va a dejar configurar todo esto. Entonces lo primero que tenemos que hacer es dar permisos y estar dado de altas, y aparte tener pues los aparatos domóticos. Seguimos. Este va a ser el disparador y esta va a ser la reacción. En este caso pues quiero que cada vez que agreguemos algo a la lista de la compra suceda que me manden un correo, ¿vale? Imaginaros de que yo no estoy muy pendiente del móvil, pero sí que estoy pendiente un correo a mí mismo, ¿vale? Ya habíamos creado la acción, es así de sencillo. Esta sería nuestra receta, una receta muy sencilla, pero para explicar un poco el funcionamiento de todo esto. Ahora, mediante esquemas, vamos a ver más. Le daríamos a terminar, estaría conectado. También podemos poner que recibir una notificación a través de Apple, o sea, cada vez que la receta Apple que nos la mande, ¿no? ¿Vale? Pues ya tendríamos, cuando le daríamos a mi Apple, ya aparecería aquí. Ya tendríamos esta receta creada, la podemos conectar o desconectar y podemos utilizar, pues como decía, recetas de otros creadores que pues pueden ser muy útiles. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear más recetas, pero como decía antes, si no tenemos los dispositivos no nos va a dejar crearlas, porque yo me he dado de alta, pero claro, al no tener dispositivos no me deja crearlas. Una cosa muy importante es, antes de ver los esquemas, porque hemos hecho esta y la hemos hecho muy rápido, yo creo que desde aquí la vamos a poder configurar para explicaros una cosita. Vamos a crearla, a ver si nos deja. Sí, aquí. Como podéis ver, entre esta acción y esta repercusión, aquí tenemos unos máses, ¿vale? ¿Veis? Este más y este más. ¿Para qué sirven? Yo, imaginaros que quiero que solamente cuando añadamos algo a la lista de la compra, pero un día específico, pues vamos a ponerle aquí, por ejemplo, el calendario. Vamos a añadirle. Vamos a buscar el calendario de Google. Seleccionaría algo previamente que estuviese. Vamos a poner la primera opción. Pero imaginaros que en la lista del calendario he editado X días. Dentro de esos días me pueden mandar el mensaje o no. O sea, yo puedo añadir algo a la lista de la compra del lunes a viernes y me van a mandar el mensaje porque lo he editado con mi calendario. Pero si mi calendario dice que los sábados y los domingos no sea compatible con esto, no le va a dejar pasar. Digamos que esta es la acción y aquí hay un interruptor. Este interruptor puede estar abierto o cerrado, entonces no pasaría la corriente y no se encendería esta lucecita. ¿Qué podemos hacer? También pueden desembocar en dos acciones. Vamos a buscar cualquier acción. Como podéis ver, tenemos un montón de aplicaciones que pueden ser utilizados, tanto de domótica como de redes sociales, lo que queramos. Vamos a poner, porque como decía, de domótica ahora mismo no tengo prácticamente nada en mi casa, pero vamos a poner esto, ¿no? Vamos a utilizar las redes sociales, que es mucho más fácil, vale. Habéis visto cómo he combinado. Esto es un poco una locura, o sea, no valdría de nada, pero es para explicaros cómo funciona. Esta acción, si se da a cabo que sea también dentro de esta, en este caso por día, podríamos poner por localización, podríamos poner, imaginaros, que esté dentro de una zona y que sea a ciertas horas del día. Lo podríamos poner a través del reloj. Pues va a suceder esto y esto, ¿vale? Entonces, es lo que os digo. Vamos a verlo a través de esquemas, todo lo que podríamos hacer a través de esta aplicación IFTTT. Pues una vez que ya sabemos utilizar IFTTT, vamos a crear un esquema para crear nuestras recetas. En este caso, traigo un esquema para encender o apagar la calefacción según la localización, el día de la semana que sea y la temperatura que tengamos. Para crear esta receta
hemos optado por un área de localización que se puede elegir más grande o más pequeña, una temperatura que pondremos, por ejemplo, haceros una idea de cuando en la casa tengamos menos de 15 grados, y en el calendario vamos a poner de lunes a viernes. La localización, como decía, podemos hacerla más grande o más pequeña, pensando un poco de si estamos llegando a casa, por ejemplo, hacemos un radio de 1 kilómetro que nos detecte y ya directamente, si se da que hace frío, que tenemos una temperatura baja, la que hemos previamente elegido, y estamos dentro de los días que hemos también establecido, va a surgir este desencadenante. La calefacción se pondrá y así cuando lleguemos a nuestro hogar la casa estará calentita. Esta es una receta muy sencilla y la verdad es que muy útil ahora para los días de invierno. Vamos a ver otra recetita más que también va a ser a través de la localización. Esto que digo de recetas son las apples, ¿vale? Las apples serían pues las recetas que podemos crear para pues domotizar y hacernos la vida más cómoda. Esta que traigo aquí va a ser también de localización, pero en este caso me va a dar unas pautas dentro y fuera del área. Es como la que hemos visto pero un poquito más elaborada. Pues a través de la localización, según si estoy dentro del área seleccionada o estoy fuera del área seleccionada, van a pasar unas cosas u otras. Cuando yo me vaya de casa, vamos a poner que esta rutina es una rutina diaria y le digo yo que cuando ya salga de mi casa directamente apague la calefacción, me desentiendo de estar apagando o encendiendo calefacciones, se encienden las cámaras de vigilancia, bajan las persianas y también aparte, pues como es un día de diario, es una rutina, pues mando un email a mi compañero de trabajo, salgo para allá, ¿no? Para así avisarle de que todo está bien y así no se preocupa. Por poner un ejemplo, ¿vale? Esta sería la rutina fuera de casa. Vamos a ver la de dentro del área. O sea, el área lo podemos, como decía en el esquema anterior, en este esquema lo podemos hacer más grande o más pequeña según nuestras necesidades. Entonces, si yo hago un área, por ejemplo, tengo a 2 calles mi garaje, pues quiero que ya me detecte cuando estoy dejando el coche en el garaje, así directamente va encendiendo la calefacción. Siempre también todo esto, como teníamos antes, podemos poner cuando haya X grados, porque imaginaros que me detecta y estamos en verano y pues oye, no necesito calefacción ninguna. Puede apagar las cámaras de vigilancia, puede reproducir música. Me gusta llegar a casa y que suene la música, pues configuro con mi Spotify y que suene en el altavoz y que directamente la lista de reproducción que yo quiera me empieza a sonar cuando ya estoy llegando a casa y así me sube también las persianas y va entrando un poquito de luz. Como podéis ver, es muy fácil crear recetas y todas estas recetas al final son para la comodidad. Se pueden hacer mediante, como he puesto estas dos, localización, se pueden saltar desde un mensaje y bueno, como decía antes, también tenemos que tener vinculado, todas estas cosas las tenemos que tener vinculadas. Por ejemplo, si esto es a través de Smart Life o el link, tenemos que tenerlo configurado y tenemos que estar dados de alta en la aplicación y vincularla con IFTTT, si no, no podríamos hacer nada. Así que nada, espero que todas estas dos recetas sean útiles. Yo las veo bastante útiles y bastante sencillas de hacer. Después de conocer bien los dispositivos Wi-Fi y la integración con IFTTT, es fácil y no muy costoso domotizar tu propia vivienda. Eso sí, hay que tener en cuenta que todas las instalaciones que se realicen, al tocar cables de 220 voltios, lo debería de realizar una persona cualificada. No queremos ni accidentes ni sustos, ni tampoco estropear nada, pero lo primero es la seguridad propia, así que tener en cuenta siempre eso. Ventajas muchísimas, claro, pensar que esto es al final por un bien, ¿no? O sea, puedes ahorrar en tiempo, puedes ahorrar en energía, puedes ahorrar en muchas cosas.
Aparte, pensar, yo a mí se me va un poco a pensar lo que puede facilitar al ser humano. Claro, pensar que lo de subir y bajar las persianas por domótica, pues a lo mejor nos puede parecer una tontería o de vagos, pero claro, cuando una persona es mayor o tiene un problema en los brazos, pues le puede facilitar mucho la vida. Y ya no solo es eso, son muchísimas cosas aparte de la seguridad que te puede dar tener tu casa vigilada, la comodidad de que cuando llegues de trabajar la calefacción esté la casa esté calentita por la calefacción y pues bueno, comodidad para ti, para tu familia y para todos. Al final la domótica es algo que se está cada vez optimizando más, es algo muy vivo, es algo que va cada vez más para arriba y se va puliendo. Y pues bueno, al final eso es bueno porque va a estar al alcance de todos y vamos a poder tener mejor calidad de vida dentro de nuestros hogares gracias a ella. Así que es muy importante y yo creo que hay que, hay que apostar por ello.